Y esta historia inicia con nuestro protagonista Leo de Monjar, el gran héroe conocido como el mejor de todo el reino humano, quien un día es llamado por el rey y le dan la orden de acabar con el ejército demoníaco, los cuales estaban invadiendo ciudades humanas bajo el mando de su reina Echidna, causando una gran destrucción y muertes en muchos lugares. Nuestro protagonista reunió un grupo de 3 compañeros para junto a ellos ir a la batalla, pero le surgió un problema. Sus compañeros eran en realidad muy débiles a comparación de él, pues nuestro prota es un caballero real que ha dominado todo tipo de armas y artes conocidas por los humanos. Incluso sabe cómo manejar la hechicería y algunos tipos más de magia, por lo que al compararse con sus compañeros, sabe que ellos no le servirían de mucha ayuda, ya que el guerrero era hábil con la espada, pero no sabía nada de magia. El hechicero no sabía otro hechizo que no fuera de curación y se negaba a aprender cualquier tipo de magia, mientras que el arquero, por su parte, no sabía qué hacer cuando tenía enemigos muy cerca, por lo que después de algunos días los dejó y se fue solo a luchar contra el ejército demoníaco y contra su reina. Al ir avanzando, nuestro prota se encontró con el primero de los 4 generales de la reina Ebdar, el conocido como el Rugido Rojo o el General Dragón, un semihumano gigantesco muy fuerte y con escamas de dragón en su cuerpo, lo que lo convierte en un luchador muy hábil y robusto en combate. Así que inicia un fuerte duelo y mientras peleaban, nuestro prota descubre que Edward tiene mucha fuerza bruta, pues le costó detener un ataque con la espada y cuando lo intentaba atacar por la espalda, su espada rebotaba contra el cuerpo del general, siendo casi imposible atravesarlo, pero Leo decide usar un ataque mágico y logra acabar con él. Después, mientras defendía a un pequeño pueblo, al entrar en una de las iglesias se encuentra con Mermes, la espada invisible y llamado el General Sin Sombra, quien era conocido como un joven medio demonio que algunos consideraban un mortal y que en una ocasión fue parte de un gremio de asesinos. Nuestro prota descubre que Mermes es demasiado veloz y ágil, pues se mueve a una velocidad casi indetectable a la vista humana, causándole rasguños y heridas a su traje. Incluso logra hacerle un pequeño tajo en su rostro, por lo que entonces, molesto, decide usar una explosión mágica llamada Crimson Comet, un ataque poderoso que tenía la intención de acabar la batalla, pero no midió su poder al lanzar el hechizo y terminó por destruir la iglesia al completo, dejando a Mermes totalmente derrotado en el piso, aunque muchos ciudadanos se enojaron con él y le reclamaron airados, pues destruyó el lugar más importante de toda la ciudad, por lo que Leo trataba de calmarlos, pero finalmente al no conseguirlo decidió seguir con su misión. Una tarde, mientras nuestro prota se refugiaba de la lluvia bajo un árbol, se encontró a una niña semihumana con apariencia de zorro junto a él. Cuando se acercó a preguntarle, ella parecía tener amnesia y no se acordaba de nada de lo que había pasado antes, ni tan siquiera sabía su identidad o si tenía una familia, por lo que Leo no planeaba dejarla abandonada allí y decide cuidarla al menos unos días. Pero en una ocasión ella se golpeó la cabeza haciendo que volvieran sus recuerdos y allí descubre que ella era Lily, el colmillo despiadado, una bestia general, así que ella decidió atacarlo, pero nuestro prota era mucho mejor luchando y con bastante cuidado la vence fácilmente sin causarle mucho daño, aunque justo después de esto Lily se levanta y lo abraza amorosamente, pues según la tradición de su tribu, si alguien más fuerte te vencía en un combate, estabas destinado a casarte con aquella persona. Por lo que nuestro prota, como puede, logra zafarse de ella y sigue batallando contra el ejército hasta encontrarse con Shutina, la maga todopoderosa conocida como la General Hechicera. Según los rumores que se había escuchado últimamente, decían que ella poseía niveles de maná muy superiores a cualquier otro hechicero y que dominaba cualquier tipo de hechicería, incluyendo las más antiguas y malditas. Sabiendo esto, cuando inicia la batalla, nuestro prota lanza un hechizo de estasis, el cual evitaba que dentro de su rango se pudiera usar cualquier lanzamiento de hechizos o uso de magia, por lo que no había más opción que pelear cuerpo a cuerpo, algo en lo que Shutina era realmente pésima, pues lo golpeaba como si fuera un perrito, así que Leo acaba con ella fácilmente, aunque decidió al final no hacerle mucho daño, pues la general empezó a pedir piedad por su vida. Luego de vencer a los 4 generales, nuestro prota se encuentra directamente con la reina, quien estaba en su forma máxima y comienzan la batalla. Echidna le lanza varios rayos destructores, pero nuestro prota los esquivaba mientras corría. Luego salta y usando su magia crea un escudo mágico con el cual logra detener varios rayos, pero la reina usando su cola lo golpea lanzándolo contra el piso. Nuestro prota se levanta y le lanza varios ataques mágicos a la reina, quien los defiende con un escudo, pero Leo a su vez salta y saca una
una daga que choca contra uno de aquellos escudos que la reina creaba, por lo que nuestro prota pone su mano en el escudo haciendo que parte de este desaparezca y logra atravesarlo, llegando así hasta la cabeza de la reina y clava la daga en el centro de su poder, una gema que tenía sobre sus ojos, haciendo que ésta se desvanezca y deja solo su forma humana inconsciente tirada en el suelo. Después de acabar con los 4 generales, la reina demoníaca y todo su ejército, él solo, nuestro prota vuelve hasta la ciudad de Reinales, la capital del reino, donde esperaba ser recibido como todo un héroe victorioso y recibir las gracias de todo el reino. Pero fue todo lo contrario. Cuando llegó a la ciudad, se encontró con que todos los habitantes lo miraban con miedo, escepticismo y sorpresa. Algunos incluso se asustaban cuando él los saludaba, llegando a escuchar comentarios diciendo que era un monstruo con rostro humano. Ese miedo se esparció por todo el reino, haciendo que nuestro prota se quedara totalmente solo y sin nadie que lo ayudara, dándose por sentado en todo el reino que Leo, el gran héroe, ahora era un peligro para todos los habitantes, creándose así entonces grupos que lo odiaban hasta el punto de querer acabar con su vida para poder protegerse, pues ahora ya no era un simple humano, era un monstruo y el siguiente demonio que debían vencer. En los siguientes días, nuestro prota sufrió el aborto de varios grupos asesinos y personas quienes pensaban que podrían acabar con él. Pero esto era algo simplemente imposible, pues nuestro prota, sin ayuda de nadie, venció a todo el ejército demoníaco y no había un humano capaz de hacerle frente, así que los derrotaba casi que sin esforzarse, por lo que unos días más tarde fue llamado al palacio del rey. Su majestad le agradece mucho por todo lo que había hecho y que gracias a su gran valentía lograron mantener la piedra filosofal a salvo, pero aunque le duele lo que va a hacer, él como rey debe estar atento a las preocupaciones de su reino y todos estaban inconformes por la presencia del héroe, por lo que decreta el exilio, desterrando al gran héroe Leo de su reino. Nuestro prota no entiende la decisión, pero aún así lo acepta y sin reprochar decide marcharse de allí, aunque el rey le dice que confía en su buena voluntad a pesar de todo lo que le estaban haciendo. Durante los siguientes días, nuestro prota viaja y recorre muchos lugares como un traidor al reino, mientras se pregunta a sí mismo el por qué arriesgó su vida para proteger a este mundo tan podrido, con qué fin luchó contra el ejército demoníaco hasta acabarlo. Así que tan de repente todo le dejó de tener sentido, pues no tenía un hogar, no tenía amigos, ni nadie que se preocupara en lo más mínimo por él. Era como una simple vil y escoria en el mundo que había salvado, por lo que solo andaba de pueblo en pueblo sin ningún rumbo, hasta que una noche escuchó unas personas hablando sobre que el ejército demoníaco estaba contratando nuevos reclutas. Esto hace pensar a nuestro prota y llega a una conclusión bastante alocada, pues la única persona que podría llegar a aceptarlo era la reina del ejército demoníaco, así que se marcha a una cueva y prepara una presentación para ir al palacio y ofrecerse como soldado. Al siguiente día inicia el viaje y cruza los interminables desiertos, escala las montañas traicioneras y por fin llega hasta el palacio del reino demoníaco. Nuestro prota dice para sí mismo que si el mundo estaba empeñado en matarlo, pues él entonces tendría que acabarlos a ellos primero. Al llegar al castillo, que estaba bastante destruido por la batalla anterior, hay algunas personas y demonios trabajando en la reparación. Nuestro prota lleva encima una capucha para evitar ser reconocido y mientras pasa le vienen recuerdos de la batalla, donde acabó con varios enemigos y lo que nunca se esperaba que era volver a este lugar. Al entrar en el salón de la reina no estaba muy diferente a la última vez, pues estaba en un muy mal estado e incluso con varios hoyos en las paredes. Nuestro prota ve que la reina se encuentra rodeada de sus 4 generales, así que avanza hasta estar lo más cerca posible y cuando ya lo estaba se quita su disfraz y revela su identidad, haciendo que la reina se sorprenda bastante y él se presenta ante ellos como el antiguo héroe Leo y quien estaba allí para ser entrevistado con la intención de ser parte de su ejército, pues es un espadachín muy experimentado ya que le ganó en combate a la propia reina Echidna. Además sabe que su ejército estaba bastante mermado y necesitarían todos los refuerzos posibles. Algo que lo sabe gracias a que fue él mismo quien acabó con prácticamente todos. Pero ya era hora de dejar aquello en el pasado y pensar más en el futuro. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Para de esta manera hacer grande al reinado demoníaco y que los humanos se arrepientan de todo lo que habían hecho. Después de un silencio, nuestro prota piensa que los dejó impresionados y que sería aceptado sin duda. Pero la reina se levanta y le grita preguntándole por qué razón lo permitirían a él en su ejército y le lanza un ataque de fuego. Nuestro prota sigue como si nada pasara y le trata de explicar, pero la reina lo vuelve y lo ataca en repetidas ocasiones hasta
que es sacado fuera del palacio por los generales, a pesar de que intentó convencer a la reina en diferentes modos. Más rato, nuestro prota vuelve al palacio y se reúne con los generales para que ellos intenten convencer a la reina, aunque ellos no estaban tan convencidos, y nuestro prota les recuerda cómo logró vencerlos a cada uno de ellos sin problema, por lo que es muy buen candidato para ser parte del ejército. Edward acepta que aunque hace mucho no peleaba con alguien tan fuerte y se sentía tan bien de tener a alguien así como compañero, aunque le confiesa que él sigue con la reina pues tiene una hija y no la abandonaría jamás. Lily por su parte estaría encantada ya que estaba enamorada desde la primera vez que la derrotó. Además aprovecha para preguntarle cuándo se casarían. Shutina por su parte sigue enojada con nuestro prota por la forma en que la derrotó, ya que ella sin magia no puede hacer mucho y menos cuando lanzan un hechizo en menos de un segundo, así que ella aprovecha para preguntarle por qué estaba allí, pues es extraño que un guerrero como él llegue a donde sus enemigos recién derrotados a querer ser parte de su ejército. Es por eso que nuestro prota les cuenta todo lo que sucedió luego de llegar victorioso al reino y cómo fue desterrado. Lily comienza a llorar y Shutina, viendo el hecho de que reconoció que ayudó a personas equivocadas y que ahora es un alma desterrada, entiende las razones y no cree que sea un engaño, por lo que le permitiría hacer un mes de prueba en el ejército para ver qué tanto era su compromiso. Si daba buenos resultados, ellos hablarían con la reina para que lo acepte, pero si no lo hace, sería exiliado de allí también, aunque mientras esté en el mes de prueba debería utilizar un hechizo para que la reina no lo reconozca. Nuestro prota acepta y le dice que trabajaría duro para demostrar que vale mucho, que su compromiso es verdadero y que no deberían dudar de él. Leo además les pregunta por lo que tenga que arreglar y explica que todo estaba mal, desde las tropas que necesitaban refuerzos, arreglar la infraestructura que se destruyó, conseguir recursos, reparar los reactores de maná, etc. Por lo que nuestro prota les agradece a todos la oportunidad y promete que ayudará en lo más que pueda. Ya en la noche, nuestro prota se acerca al palacio de la reina y no deja de pensar en algo que sucedió en la batalla, que lo ha tenido pensando desde ese momento, pues cuando los demonios estaban invadiendo y acabando con varios inocentes, la reina llegó enojada regañándolos, pues esas no eran sus órdenes. Su orden era la invasión, pero sin tener que masacrar a nadie, pues debería ser de la forma más pasiva posible, lo que hace pensar mucho a nuestro prota, pues a pesar de que ella es la reina demoníaca, prohíbe la matanza indiscriminada y promueve el pacifismo, algo que deberá preguntarle algún día cuando ya tenga la confianza de ella. En la mañana siguiente, nuestro prota se levanta bien temprano, justo cuando recién salió el sol, pues sabe que hay mucho trabajo por hacer y no tienen tiempo que perder. Al entrar al cuarto donde estaba durmiendo Shutina, trata de llamarla para que se levante, pero ella sigue dormida. Así que nuestro prota usa un hechizo en su voz para cambiarla y que suene igual al de la reina. Así que vuelve a llamarla, pero esta vez pidiéndole un informe sobre los aspirantes al ejército, y Shutina, al oír la voz de la reina, se levanta enseguida, pidiendo perdón por no haberse levantado temprano, y nuestro prota juega con ella y haciéndola reconocer sus errores y el hecho de que había estado durmiendo de más, hasta que la chica levanta la cabeza y lo ve frente a ella, lo cual la enfada demasiado y ataca a nuestro prota con magia de hielo varias veces, haciendo tanto ruido que incluso despiertan a la reina, y esta piensa que su general tuvo una pesadilla muy fuerte, por lo cual reaccionó así. Después de esto, nuestro prota le ayuda a limpiar a Shutina y la ve muy estresada. Ella sigue enojada por la intromisión de él y vuelve a atacarlo, pero Leo ve que sus ataques eran débiles, así que se debe a toda la sobrecarga que tiene encima, pues después de la batalla, los demonios que sobrevivieron se fueron al reino demoníaco para recuperarse de las heridas, dejando sola a la reina con sus 4 generales, y solo Shutina es quien se encarga de todos los trabajos importantes, pues tiene más experiencia y mejores conocimientos, pero son tantos trabajos que la abruman y todo el tiempo estaba muy estresada, así que nuestro prota le dice que le asignen los trabajos para poder ayudarle. Ella le muestra todas las hojas en donde están los trabajos asignados y nuestro prota se fija en una, donde deben restablecer los reactores de maná, aunque solo pueden hacerlo quienes los crearon, pues si alguien con magia diferente lo intenta causaría que estos se destruyeran. Leo le dice que él se encargaría de esta tarea y Shutina le responde que es un alivio, pues esa tarea era un dolor de cabeza, pero nuestro prota comenta si no planea preguntarle cómo lo haría, pero ella contesta que de seguro usaría un hechizo para simular su onda mágica y así poder reponerlos, algo que no era tan difícil, y también le dice que ella tiene 4 reactores en todo el reino, pero en total son más de 100. Nuestro prota entonces le pide 2 horas y media, aunque ella asombrada dice que normalmente se gasta menos de 1 hora en hacerlo, pero Leo le dice que confía en él y luego le estaría agradeciendo por liberarle su carga de trabajo. Además promete que no la decepcionaría y cuando ya lo haga, ella saltaría tanto de felicidad que incluso le daría un beso.
amuleto. Algo que Shutina no cree, pero resignada le pide que lo haga y nuestro prota entonces usa un hechizo de metamorfosis, cambiando su aspecto al de un caballero con una armadura negra y entonces se marcha. Media hora después, nuestro prota vuelve al salón de la general y ella se asombra de que solo pasó media hora y que le pide más misiones, pero nuestro prota le dice que debe descansar pues llevaba mucho tiempo sin mantener un reactor y necesitaba recuperar maná. Además, le dice que usará un hechizo de vigilancia para conocer un poco más sobre ella y así copiar más fácil su forma la siguiente vez. Shutina se molesta un poco pero lo deja descansar, aunque después de 2 horas ya está bastante molesta porque Leo sigue acostado sin hacer nada en el sofá y entonces se levanta furiosa, diciéndole que ya descubrió que solo es un holgazán y que es una pérdida para el ejército demoníaco, empezando a cargar una lanza mágica en su mano, pero nuestro prota le advierte que puede destruir todo el salón, aunque cuando ella estaba justo a punto de lanzar el ataque, alguien toca la puerta, haciendo que nuestro prota se relaje y se transforme para que no lo reconozcan. Así que quien llamó es una elfa, quien avisa que el talismán que le dio el señor Onyx está en la forma en la cual se hace llamar nuestro prota ante los demás. La elfa dice que ese talismán funcionó muy bien y le pregunta a Shutina si pudieran seguir usándolo para reabastecer el maná por ella. La general no entiende muy bien y nuestro prota le explica qué fue lo que hizo en esos 30 minutos que salió. Pues primero fue al taller del castillo y compró una mastita a un goblin de ahí por allí. Luego llenó la mastita con el maná sintonizado en la misma longitud de onda que la de ella y dado que las amatistas son muy resistentes, mantendrían la sintonía de onda durante un periodo indefinido. Además que quien lo lleve puesto sería como si fuera el mismo hechicero, así que lo convirtió en un talismán y se lo dio a la chica en forma de collar, con lo que en realidad le gastó unos 15 minutos, pero el resto fue para encontrar a Dianet y enseñarle cómo usar el talismán. También le dijo que buscara a quienes pudieran ayudarle con el trabajo, así que ella consiguió a otros 3 con la capacidad mágica de usarlo y se dividieron el trabajo manteniendo los reactores bien alineados. Nuestro prota le muestra a Shutina cómo se ejerce el liderazgo y se reparten tareas para aliviar la carga. Además le explica que Dianet estaba muy preocupada por su salud ya que se fijaba en toda la carga que tenía encima y vigilaba su puerta constantemente para asegurarse que estuviera bien, con la intención de ser de ayuda para ella, y ahora que lo logró estaba muy feliz de poder ser de ayuda para la general y si necesitaba algo más podía contar con su ayuda. Shutina se emociona hasta las lágrimas y se gira para que no la vean, agradeciéndole a Dianet y le dice que podía retirarse. Así que nuestro prota habla con la general y le dice que cumplió con su promesa y en 2 horas redujo su carga laboral permanentemente. Además le dice que eso es lo que debe hacer, dejar que las personas menos calificadas puedan hacer tareas sencillas y así se alivianaría la carga para alguien tan experimentada como ella. Pero Shutina le dice que eso es mucho hablar para alguien que decidió trabajar solo. Además que mientras Dianet trabajaba, él solo se la pasó holgazaneando, pero nuestro prota le responde que no, que mientras ella trabajaba, él la vigiló y se dio cuenta de varios errores que podría mejorar y le pasa una lista en donde puede delegar varias tareas que no las haga ella personalmente. Shutina se disculpa con Leo por cómo se había comportado, pues ahora sienten que lo juzgó muy mal y nuestro prota le dice que no le preste atención a esto, pues si ella cae el ejército también lo hace y su deber es ser fuerte. Así que nuestro prota decide irse a seguir con sus tareas, pero ella le dice que estaba con muchas ganas de trabajar con él. Así que nuestro prota se gira y le recuerda la promesa que hizo antes de salir, diciéndole que si lograba en menos de 2 horas y media aquella tarea, ella le daría un beso, por lo que entonces se le acerca bastante y le dice que aceptaría uno en la boca o en la mejilla. Incluso estaría de acuerdo con subirse a la cama, pero Shutina no lo deja terminar y como se siente tan avergonzada, le da un golpe aún más fuerte que el de esa mañana. Unos días después, nuestro prota reconoce que Largo es un continente con muchos recursos, ya que tienen islas con minerales y los naufragios que llegan aumentan sus botines. Así que era como si se estuvieran dando unas vacaciones tropicales. Aunque en realidad todo es complicado para nuestro prota, pues Lily se comportaba de una manera muy infantil y no sabe dirigir el equipo, complicando lo que habló esa noche con Shutina. Esa noche nuestro prota fue llamado por Shutina, quien le dice que tiene un problema y necesitaba de su ayuda, pues necesitaban enviar un grupo de su ejército a traer recursos de una zona no tan conocida, pero la encargada de la logística era Lily, alguien que claramente no estaba capacitada para algo tan importante, pues esos lugares son unas islas las cuales son muy abundantes en recursos de todo tipo, pero también lo son en peligros. Shutina también le dice que deberían ir a Largo, una ciudad con la cual ellos tienen una alianza firme e inquebrantable,
inquebrantable, algo que nuestro prota sabe, ya que hace mucho tiempo los humanos trataron muy mal a aquellos semi-humanos, por lo cual terminaron distanciándose, mientras que Chutina le dice que la reina aprovechó para hacer una alianza que logró con el pueblo de Largos, y es por eso que su ejército ha podido continuar todos estos años, pues desde allí reciben mucho apoyo a todas sus tropas. Por esto ella necesita que Leo se encargue de la misión, pues en el reino se acababan los alimentos y las medicinas, así que es de vital importancia que el envío llegue sin problemas. Además le muestra los planes de Lily, que son unos simples dibujos que haría cualquier niño, por lo que no le podían confiar aquello a ella. Además que Lily necesita a alguien que le enseñe cómo deberían hacerse las cosas, por lo que nuestro prota acepta ir, y antes de marcharse se le acerca y le toma su mano, pidiéndole que no lo vaya a extrañar demasiado, gesto que hace que ella se enoje demasiado y vuelve a atacarlo con su poder mágico. Ya en Largo, Lily sigue haciendo lo que le place y daba órdenes sin sentido, pero cuando nuestro prota trataba de decir algo, nadie le hacía caso, pues Lily era la jefa y ella tenía que dar la orden de todo. Así que nuestro prota se siente frustrado, pues no tiene el cargo suficiente, y además los del pueblo estaban molestos por los daños que ha causado Lily con sus malos procedimientos, haciendo que nuestro prota se preocupe, pues si no lo hacen bien podrían perder las negociaciones con aquel pueblo. Por lo que minutos después, mientras descansaban, intentaba hablar con Lily para hacerle entender la importancia que era todo aquello, pero ella solo le ofrecía algunas frutas para que disfrutara de la comida, y emocionada sale también a correr a decirles a todos que él era su prometido, aunque nuestro prota la retiene, evitando que diga su verdadero nombre y desmintiendo el hecho de que se van a casar. Así que siguen con sus tareas, pero cuando Leo intenta hacer que algunos goblins le ayuden con unas reparaciones, estos le recuerdan que para cualquier cambio en el procedimiento se debe hablar es con la jefa y ella debería probarlo todo, así que nuestro prota sabe que no sería nada fácil convencer a Lily. Un rato después, nuestro prota va hasta su tienda de campaña y piensa en todo lo que estaba sucediendo, porque ha visto el malestar de los aldeanos, y si sigue de esta manera todo terminaría muy mal, justo cuando Lily llega y lo nota algo oído, así que pregunta si le dolía algo. Nuestro prota responde que le dolía la cabeza, y entonces la niña se preocupa, saliendo a correr desesperada por buscar algo de medicina. Mientras tanto, Chutina no tiene información sobre el envío desde Largo y se preocupa, ya que podría ser algo muy grande para Lily, pero no puede evitar recordar lo que habló con la reina después de la batalla perdida, donde esta estaba muy triste ya que no se sentía capaz como reina por ser derrotada de esta manera por un simple humano, justo cuando Lily llegó hablándole y aludiéndola, lo cual sacó una sonrisa en la reina, y Chutina confía en que Lily podrá con esta misión. Nuestro prota por su parte, al ver la preocupación de Lily, y de una forma de convencerla para que consiga los productos adecuados, así que cuando esta vuelve dice que fue mordido por una serpiente mortal, que él mismo invocó sin problema alguno, y además se aseguró que nadie pudiera curarlo en la aldea. Así que le dice que pronto morirá a menos que ella consiga plantas medicinales, actuando de manera que se vea demasiado enfermo, y Lily, muy preocupada, sale de una vez prometiendo que conseguiría lo que necesita, mientras que nuestro prota se cura la herida, ya que en realidad sí lo había mordido la serpiente, y además envía su ojo de visión para supervisar cómo lo hace la chica, pues dejó varias pruebas en el camino con la intención que ella aprenda a liderar y a trabajar en equipo. Mientras tanto, Lily, corriendo, se transforma en el lobo divino, una deidad protectora de su antiguo hogar, así que nuestro prota la observa mientras que ella llega a la primera prueba, donde tendría el camino bloqueado con un hechizo que además bloqueaba los impactos físicos, así que mientras Lily golpea repetidamente aquella roca, nuestro prota piensa que pronto se cansaría y buscaría ayuda para poder superar esta prueba, pero la insistencia de Lily es tanta que luego de varios minutos logra pasar aquella prueba sin ayuda. Leo se asombra, pues había puesto un hechizo muy fuerte y ella logró destruirlo, así que entonces la chica llega hasta la segunda prueba, donde hay una muralla de slimes, y nuestro prota espera que Lily consiga a alguien que le ayude a descubrir cuál es el punto débil de estos slimes, siendo uno muy pequeño que se encuentra justo en medio de toda la muralla, pero Lily no busca a nadie y con mucha impotencia avanza por los slimes, consiguiendo moverlos tanto que el slime central termina siendo aplastado y se destruye la muralla. Así que ella, emocionada, avanza hasta que oye una voz que le ordena detenerse. Entonces nuestro prota aparece disfrazado como un hombre común que pasaba por allí y se le acerca para decirle que debería conseguir un amigo que le pueda ayudar a cruzar este cráter, ya que ella no puede hacerlo simplemente saltando, por lo que si conociera a alguien que pudiera volar sería perfecto. Lily por fin lo entiende y va hasta el pueblo a conseguir ayuda, lo cual deja satisfecho a nuestro prota porque por fin lograría que Lily comprenda la importancia de tener compañeros y hacer un trabajo en equipo. Pero luego ella vuelve diciendo que en el pueblo la convencieron de cruzar primero el río y de esta manera llegar al otro lado ella sola.
Así que se marcha y nuestro prota intenta varias veces más con diferentes pruebas, pero Lily logra superar todos los problemas ella sola sin necesidad de ayuda de nadie. Así que Leo, rendido, llega hasta donde fingió la mordedura y cae rendido del sueño. Al siguiente día, cuando despierta, nota que hay un recipiente con restos medicinales. Justo allí entra Lily feliz por verlo sano y salvo, por lo que aprovecha para mostrarle un dibujo que hizo en la noche mientras él pensaba, pues se dio cuenta que conseguir todo por sí misma era algo muy difícil y podían hacerlo de un modo más fácil, demostrándole a nuestro prota que sí logró su objetivo y no era solo como él esperaba, pero sí logró que Lily tenga más liderazgo y mejores ideas. Unos días después ya estaban de vuelta en el castillo y nuestra prota le da el informe a Shutina, quien estaba muy feliz pues Lily se estaba convirtiendo en una muy buena líder, aunque le tiene una noticia importante a nuestro prota, pues llegó una carta directamente de la reina donde le pide al caballero oscuro Onyx que debe presentarse ante ella, por lo que nuestro prota cree que fue descubierto por la reina, pero Shutina lo relaja un poco diciéndole que tal vez solo quiera hablar con él para saber sobre el caballero que les ha estado ayudando todo este tiempo, además que aún no se han presentado y si llega a darse el caso de que la reina lo descubra, debería llamarla de inmediato para poder ayudarlo. Leo le dice que no debería preocuparse y si llega a ser descubierto, ella debería fingir que no sabe nada sobre el asunto, así que un poco más tranquilo, decide que el siguiente día iría a hablar con la reina. Mientras dormía, nuestro prota tiene un sueño, donde estaba en un mundo con más tecnología y él iba viajando en un helicóptero. Allí recibía instrucciones de preservar la vida civil y acabar con todos los demonios, por lo que Leo salta del avión y aterriza partiendo en dos a un monstruo que estaba por atacar a una chica. Luego acaba con todos los demás de una forma ágil y rápida, pero lo que para él era un acto de heroísmo y protección hacia ellos, para los ciudadanos era todo lo contrario, viéndolo con mucho miedo y terror en sus ojos, como si el héroe de ellos se hubiera convertido en un demonio más, aunque nuestro prota estaba decidido a que no le importaría, pues su objetivo es salvar a la humanidad y esto haría sin importarle nada, pues esta era su única razón de vivir. Luego de esto despierta y se da cuenta de que era una pesadilla, lo cual es un mal augurio, pues siempre que tiene una pesadilla su día no era tan bueno. Más tarde se dirige al salón de la reina usando su armadura de caballero negro Onyx. Al entrar descubre que la reina está bastante animada con su presencia y no ha descubierto su hechizo de camuflaje. Esto lo relaja un poco y decide aceptar la propuesta de ella para sentarse a comer todo un banquete que les prepararon, pues así podrían hablar y tomar algo para conocerse mejor, lo cual no le huele nada bien a nuestro prota por su miedo a ser descubierto. Pero la comida transcurre con normalidad y nuestro prota conversa animadamente con la reina, quien se estaba empezando a pasar con las copas y llega un momento en el cual le hace una pregunta bastante arriesgada, ya que ella quiere saber por qué llevaba todo el tiempo ese casco y si se lo podría quitar. Leo trata de excusarse diciéndole que no le gustaría faltarle el respeto a la reina mostrándole su rostro, pero Echidna insiste en que quiere hablar con él cara a cara, por lo que se levanta y se dirige hasta él para quitarle su casco. Nuestro prota nervioso no sabe qué hacer, pues cualquier oposición podría ser una ofensa para ella, así que justo antes que ella levante el casco logra lanzar un hechizo para cambiar su aspecto, aunque es algo muy leve, pero logra hacer que su cara sea diferente y su pelo, lo cual no es mucho, pero la princesa después de mirarlo fijamente unos segundos no lo reconoce, pues estaba un poco ebria además, así que ella más feliz decide seguir tomando y comiendo. Estuvo cerca. Nuestro prota empieza a idear una forma para poder terminar rápido con esta reunión, así que se ofrece para darle más vino, por lo que una copa tras otra empieza a darle con la intención de emborracharla y así poder irse, pero no contaba con que la reina es muy buena tomando y después de varias botellas seguidas ella se emociona, tomando las botellas por sí misma y empezando a beber a tiro, entonándose más e invitando a nuestro prota, por lo que este decide usar su segundo plan y usando la conversación normal de la comida logra dirigir el tema hacia lo que esperaba, haciendo que ella le pregunte por qué usa esta armadura y escondía su rostro. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Nuestro prota le inventa una historia donde una diosa lo maldijo y desde ese momento debería usar todo el tiempo la armadura, por lo que solo dispone de muy poco tiempo para estar descubierto. Eso causa el efecto esperado y Echidna se pregunta si estaría bien, pues llevaba un buen rato sin el casco gracias a ella, pero nuestro prota aprovecha y le dice que no importaba, pues no tiene problema en arriesgarse con tal que sea pasar tiempo con la reina, haciendo que ella se sonroje y se ponga aún más feliz, pero es demasiado, pues dice que ahora comerían y beberían toda la noche.
Mientras la cena transcurre, la reina le agradece por todo el apoyo que le ha dado a Shutina, haciendo que ella tenga menos tareas que realizar y acompañando también a Lily en sus viajes, haciendo que la chica obtenga mucha más experiencia, como también le dice que estaba muy feliz de contar con su apoyo y además lo acepta en el ejército. Nuestro prota aprovecha la situación y decide preguntarle sobre su opinión acerca del héroe Leo, quien quería hace poco unirse también a sus filas, pero la reina se enoja en ese momento y le dice que nunca lo aceptaría con ellos, pues él es la razón principal por la cual ellos están así, ya que frustró sus planes para conseguir la piedra filosofal. Nuestro prota entiende que el objetivo de la reina era aquella piedra, la cual tiene su historia, pues es un tesoro que se encuentra guardada en la ciudad de Reinales, pues se dice que fue encontrada por el primer rey hace más de 3000 años y luego fue usada. Con su poder lograron construir la ciudad en la que se encuentra aquella misma ciudad, y hay algunos rumores sobre que la piedra fue capaz de transformar la tierra cercana en campos fértiles para la agricultura, con lo cual protege a las personas cerca de ella de plagas e incluso es capaz de otorgar la inmortalidad según algunas leyendas, aunque para Leo sabe que estos son simples rumores falsos, pues él ya la ha visto en persona y no es la misma de la capital, pero sabe que nadie recibiría ningún poder sobrenatural. Volviendo a la conversación con la reina, ella le dice que estuvieron muy cerca de lograrlo, pues llegaron hasta el salón donde ya se veía la piedra. Nuestro prota entonces aprovecha y le pregunta cuáles eran sus intenciones. Ella le responde que no quería la guerra contra los humanos, sino que su única intención era conseguir la piedra y sabe que la guerra que provocó fue un error. Nuestro prota le pregunta por qué no engañar a los humanos y robar la piedra, pero la reina le dice que ella hasta incluso podía llegar a trabajar con los humanos con tal de obtener aquella piedra filosofal. Así que recuerdan una historia antigua de niños en la cual un diablillo viajaba al mundo de los humanos y construyó un mundo en que ambas razas vivían en armonía, algo que para la reina es imposible, pues en esta realidad los humanos y los demonios parecen estar destinados a siempre pelearse. Esto hace que nuestro prota le pregunte qué haría ella con la piedra filosofal, pues dentro de sí tiene mucha curiosidad por saber qué tanto la motiva a seguir intentando conseguirla, pues ya había sido derrotada y su ejército estaba siendo destruido, pero allí ella todavía seguía. La reina Echidna se levanta con una mirada desafiante y le pide a Leo que la siga, pues le mostraría algo, así que salen al balcón del castillo y allí ella le empieza a contar sobre cómo es el mundo de los demonios, el cual es un páramo grande y vacío, donde no hay ni sol ni vegetación, el aire es pesado y muy difícil de respirar, el agua es turbia y muy contaminada. Todo esto hace que los clanes demoníacos batallen entre sí por los pocos recursos disponibles, llenando la tierra de sangre y volviéndolo un mundo de caos. Echidna estaba harta de este mundo y la forma en la cual vivían, por lo que desea cambiarlo y ponerle al fin un orden, acabar con ese conflicto y con las guerras, llenar de luz la oscuridad que reinaba allí y limpiar las aguas para que los peces naden y las mismas aguas produzcan vegetaciones verdes y brillantes praderas por todas partes. Nuestro prota entonces entiende las razones de la reina y sabe que son muy buenas, que ella no tendría problema en cooperar y unificarse con los humanos, pero son estos quienes nunca aceptarían una vida así, pues se sienten superiores. La reina le dice que su objetivo es conseguir la piedra sin importar el costo, pues sabe que es el sustento de la ciudad humana, pero es un sacrificio que ella estaba dispuesta a aceptar. Además, todos los humanos que cooperen con ella tendrían un lugar para vivir en su mundo, pues no tienen ningún problema con la raza humana, pues ellos tienen a seres quienes quieren proteger. Nuestro prota le dice que entonces esa fue la razón por la cual ella ordenó que no acabaran con vidas inocentes, haciendo que esta guerra tuviera muchísimas bajas menos de las esperadas. La reina lo acepta y dice que maldice su ingenuidad, pues fue esa decisión la cual los llevó a la derrota, aunque ella no podía ser nunca la villana. Justo en ese momento decide ser un poco más sincera y le dice a nuestro prota que no le guarda rencor a aquel héroe, pues él era esto, alguien que existe para salvar a la humanidad y justamente lo estaba haciendo, peleando contra los que estaban atacando su reino e hizo un buen trabajo, ya que fue ella quien había iniciado la agresión, siendo la culpable de todo lo que sucedió. Esto hace que nuestro prota vea ahora muy diferente a la reina, pues es amorosa y se preocupa por su pueblo, tomando la decisión de volverse malvada por querer protegerlos y darles un mejor futuro, algo que debió pensárselo muchas veces, pues no sabía si sería lo correcto. Así que Leo entiende los sentimientos de la reina, quien debió pasar por ansiedad, una desesperación increíble al ver todo lo que pasaba y la preocupación de sus actos. Luego
luego llegó él, quien provocó la mayor desesperación, pues por todo lo bueno que ella estaba luchando fue eliminado rápidamente, sin poder explicarse y siendo vista como un monstruo. Nuestro prota se conmueve al conocer las verdaderas razones y todo por lo que ella había pasado. Justo ahí es tomado por sorpresa cuando la reina le pregunta sobre su motivación para estar en el ejército demoníaco. Esa pregunta lo hace reflexionar y él no quiere mentirle, pues ella le fue sincera y le abrió su corazón, dándole a conocer todas las razones y sería injusto de su parte mentirle. Así que en ese momento decide que le contaría toda la verdad, confesarle que es el héroe Leo y desea ayudarla en su propósito, pero justo antes de poder decirlo son interrumpidos por Shutina y Lily, quienes le entregan unas cartas que dejaron los otros dos generales. Mernes decía que se iría de viaje y que no deberían buscarlo, mientras que Edward por su parte se siente muy mal por no poder entrenar a las tropas como debería ser y adecuadamente, así que ha decidido abandonar su vida para poder enmendarlo. Luego de esto, nuestro prota se ofrece para ir a buscar a Mernes por su parte, ya que nadie sabe sobre su paradero, mientras que la reina decide que ella iría a hablar con Edward, quien se encuentra en el castillo, mientras que Leo se promete que una vez se arregle toda la situación, él le confesaría a la reina quién es en realidad. Horas después, nuestro prota seguía un rastro de magia que había dejado Mernes. Mientras corría, ve una daga que viene hacia él, por lo que rápidamente la esquiva, pero Mernes se lanza a toda velocidad para atacarlo. Nuestro prota lo esquiva varias veces y luego quita su hechizo mostrándole su verdadera forma, lo que hace que el general lo reconozca y entonces decide dejar de pelear. Ya un poco más tranquilos, nuestro prota intenta saber el por qué Mernes quiso irse, así que le pregunta varias veces, pero el chico solo se tapaba los oídos y no le respondía, ignorando por completo sus preguntas, así que Leo crea una cadena mágica en caso de que Mernes quiera escapar, pues es muy rápido y él ahora necesita saber cuál fue la razón de su decisión, así que le pide que le explique el motivo por el cual quiere renunciar, pues si el motivo es válido, volvería al castillo y les diría a los demás que no lo encontró, pero el chico seguía sin hablar, solo respondiendo con sonidos. Nuestro prota sabe que esto tomará un tiempo y no debe apresurarse, así que está dispuesto a esperar. Después de varias horas, Mernes le dice que la razón por la cual tomó esta decisión es por las entrevistas, pues él tiene que entrevistar a los nuevos candidatos y para esto debe de hablar mucho, ser imponente y tener una actitud enérgica, todo lo contrario a él, quien es alguien callado y frío. Además, entrevistaría a agentes y espías quienes son expertos hablando, por lo que había tomado la decisión de viajar a otros pueblos para aprender a comunicarse y poder hablar bien con todas las personas, pero ahora que tiene a nuestro prota con él, entendió que no debe hacerlo, por lo que le pide a Leo que le enseñe cómo comunicarse bien y que lo convierta en un maestro comunicador en menos de 3 días. Nuestro prota asombrado no sabe qué responderle con esa actitud, pues es una petición muy extraña, así que le dice que las habilidades para comunicarse son muy importantes cuando se trabaja en un equipo, pero primero le pregunta si ha buscado ayuda con alguien más. Mernes le dice que solo se lo ha dicho a él, pues no sabría qué decirles a todos los demás, pues como estaban ocupados tampoco los quería molestar. Nuestro prota no se lo cree y Mernes incómodo intenta irse, pero la cadena lo detiene, así que Leo termina aceptando aquel reto de mejorarle sus habilidades sociales en tan solo 3 días. De vuelta en el castillo, nuestro prota les informa lo sucedido a las dos generales junto con la reina. Echidna se sorprende por el compromiso de Mernes con el ejército y agradece que el caballero Onyx sea de tanta ayuda. Nuestro prota entonces les pregunta cómo les fue a ellos con Edward, aunque había un detalle, es que su piel es tan fuerte que ninguna espada lograría hacer algo como lo que él intentaba. Así que ellos decidieron dejarlo con Julieta, su hija, ya que mientras esté con ella no intentaría nada de esto, por lo que espera una vez esté recuperado mentalmente le explique cuáles fueron todas estas razones. Nuestro prota les dice que una vez él termine con Mernes iría también a ayudarle con aquel general, por lo que la reina le da muchas gracias al caballero Onyx. Al siguiente día, Leo se encuentra junto con Mernes en la cocina del castillo. Ellos se encargan de llevar los platos hacia las mesas como si fueran meseros. La encargada de la cocina le agradeció a nuestro prota, pues le ha enseñado varias recetas muy deliciosas y gracias a esto ahora tienen muchas más personas que se encuentran satisfechas. Mernes por su parte estaba algo incómodo, pues le reclamaba a Leo qué es lo que hacían en un lugar como este, ya que él tenía un vestido de mesera y no entiende en qué le podría ayudar. Nuestro prota le explica que tenían que
que disfrazarse, pues si no serían muy fácilmente reconocidos. Él más que todo por ser un general temido del ejército. Además que al ser tan delgado y de figura pequeña, el único traje que le podía servir era el de una mujer. También le explica que esto es lo que ayuda a comunicarse, pues tiene relación directa con las personas y aprendería lo más básico de la comunicación. La encargada de la cocina le pide que sonría un poco más para que no espante a la clientela. Nuestro prota entonces le explica que socializar no es un talento con el cual se nace, sino que es el resultado de mucha práctica y de experiencia, pues él mismo en el pasado tuvo muchos problemas para poder relacionarse, aunque luego de un tiempo aprendió y logró mejorarlo. Por esto sabe que un comedor es el lugar perfecto para aprender a hablar y socializarse. En ese momento llaman a Mernes unos lobos mercenarios. El general pone en práctica todo lo que nuestro prota le explicó y logra hacerlo bastante bien, pero el líder de los lobos al verlo con el vestido de chica lo confunde y empieza a propasarse con él, e incluso se le acerca y lo toca por la espalda. La encargada de la cocina se preocupa, pero nuestro prota dice que estaría bien. Justo en el momento en el cual el líder de los lobos grita de dolor, pues Mernes le estaba haciendo una llave y le advertía que si volvía a tocarlo le rompería el brazo. Al tiempo, los demás lobos se lanzan en defensa de su líder, pero el chico, con la habilidad de un asesino, en menos de un segundo noquea a varios de ellos, dejando solo a dos totalmente asombrados, y luego todos ellos le piden disculpas por su actitud, aunque algunos de los clientes empiezan a sospechar de sus habilidades y el parecido que tenía con el general Mernes. Una vez terminado el trabajo, nuestro prota le dice que lo hizo muy bien y lo felicita, pues además de darle una lección a estos lobos, también habló bien y les dio varias opciones. El cumplido alegra a Mernes, quien pregunta sobre qué más tendrían que hacer, así que nuestro prota decide simular con él como si fuera una entrevista, ya que él actuaría como si fuera un aspirante más. Mernes piensa en todo lo que han aprendido en el día y mira fijamente a nuestro prota, quien al ver la mirada se preocupa, pues sabe lo que significa. Mernes entonces le pregunta por qué razón decidió unirse al ejército demoníaco, pues al inicio dijo que era para llevar a la ruina a la humanidad, pero sabe que esto es mentira, aunque no entiende cómo el héroe Leo, quien con todo su poder podría fácilmente acabar a cualquiera y vencer a toda la humanidad sin problema él solo, no entiende por qué querría unirse al ejército demoníaco. Nuestro prota se asombra de la conclusión a la que llegó el general y le dice que ya es muy bueno comunicándose, pues es capaz de entender los sentimientos y las emociones de los demás, adulándolo con la intención de que llegue a ignorar la pregunta que le hizo, pero Mernes se enoja porque lo estaba evitando y vuelve a preguntarle. Además le dice que no entiende cómo es que no estaba enojado contra ellos, ya que lo dio todo y luchó arriesgando su propia vida para poder salvarlos, y luego estos simplemente lo tiraron, algo que a él personalmente le hubiera molestado al punto de quererlos a todos muertos. Nuestro prota estaba asombrado por la actitud y recuerda la historia que conoce de Mernes, alguien que era mitad humano y mitad demonio. Como los demás humanos le tenían mucho miedo, este terminó siendo vendido como un esclavo cuando era solamente un niño, pasando por diferentes maestros hasta que fue comprado por el gremio de los asesinos. Mernes le responde que sí fue así, pero el gremio creía que no serviría de mucho y que probablemente moriría en su primera misión, pero él les demostró que tenía mucho material para ser un asesino y que lograría sobrevivir, aunque por dentro su odio hacia los humanos seguía creciendo hasta el punto de querer acabar con todos ellos. Así fue que cuando la reina inició la invasión demoníaca, él aprovechó para llegar hasta un pueblo cercano y facilitarles la entrada, pero cuando la reina lo invadió y tomó el castillo como su lugar, reunió a todos los humanos que estaban allí y les dijo que no los eliminaría, pues su objetivo estaba en la capital y que ellos podían compartir el lugar junto con la comida. Esto lo enojó demasiado, pues pensaba que todos estos humanos deberían morir, así que después se reunió con la reina Echidna y con falsos objetivos se unió a su ejército. Esa misma noche los habitantes del pueblo celebraban una fiesta, pues la reina los liberó de un gobernador corrupto y les había dado una muy buena libertad, pero Mernes no entendía cómo es que celebraban una fiesta cuando deberían estar acabando con los humanos, ya que su verdadera intención al unirse al ejército demoníaco fue para masacrar a toda la humanidad, y llegó a pensar que de ser necesario eliminaría a la misma reina para cumplir su objetivo. Así lideraría el ejército demoníaco y entonces acabaría con los humanos, pero luego
de estos se convirtió en general del ejército y ayudó en la invasión que estaba siendo exitosa, hasta que él apareció, el gran héroe Leo. Mernes le recuerda lo que hablaron después de la batalla, pues el chico, al ser derrotado, le pidió que acabara con su vida, ya que si no, algún día él acabaría con la humanidad. Pero Leo le dijo que tenía que salir más y conocer las buenas cosas que habían en el mundo, dejar de ver el mundo como si fuera un asesino y empezar a verlo como en realidad era, dejar de pensar en todo como un simple trabajo. Y también Leo, antes de irse, le dio un consejo: que saliera al mundo y buscara algo que lo maravillara, algo que nunca antes hubiera visto, y si luego de esto aún quisiera morir, él mismo se encargaría de cumplirle este deseo. Luego se fue, dejando solo a Mernes y reflexionando en este increíble consejo. Es por ese mismo motivo que el general no cree que la motivación de nuestro prota sea exterminar a toda la humanidad, pues el héroe Leo no tiene el mismo odio que él sí lleva. Nuestro prota queda asombrado por la actitud del general y se da cuenta de que cada uno de ellos son muy diferentes a lo que se pensaba. Shutina es algo torpe y con mucha dificultad logra mantenerse serena. Lily, a pesar de ser salvaje, es alguien muy diligente y tiene muy buenas intenciones en el fondo. Y ahora Mernes lo sorprendió, pues el asesino indiferente y frío, quien lucha con la angustia de un adolescente y con el odio acumulado por tantos años, que al descubrir el exilio de Leo sintió que habían sufrido lo mismo. Nuestro prota le pide entonces que no llore, pues se siente un poco culpable de llegar a una parte tan sensible de él. Así que, movido por la compasión, decide contarle la verdad de su historia, de cómo lleva muchísimo tiempo protegiendo a la humanidad, aunque en su mente se reprende por contar una información tan privada. Nuestro prota entonces le cuenta que hace muchos años el mundo era muy diferente al que es ahora. Era un mundo con más tecnología y con edificios modernos, la era digital en todo su esplendor. En Tokio, una gran ciudad de este mundo, el cual solo era habitado por humanos, un día apareció un cráter en el suelo, del cual empezaron a salir demonios de todas las clases, y al igual que ahora, lo hacían pues estaban cansados de vivir en este mundo muerto. Los humanos iniciaron de inmediato la guerra, pero se necesitaban demasiadas personas para acabar con un solo demonio, así que lo que había comenzado como una pequeña invasión en un pueblo remoto terminó siendo una invasión a nivel mundial. Fue entonces que las grandes potencias mundiales se juntaron y crearon el proyecto llamado Demon Heart, donde, usando los poderes demoníacos en unos cuerpos generados por experimentos, crearon a unos guerreros casi invencibles, seres vivos con poderes ilimitados que ayudarían a crecer, evolucionar y salvar la humanidad. Fueron 12 los que crearon, incluido nuestro prota, quien desde el primer momento que despertó ya era un héroe, alguien con la única misión de salvar a la humanidad sin importar qué. Y a diferencia de los demás héroes, nuestro prota nunca envejeció ni moriría, pues todos los demás terminaron muriendo, ya fuera por tiempo o en la batalla. Pero solo el gran héroe Leo siguió luchando año tras año, después de muchos años de guerra, y las grandes ciudades cayeron, empezando así una nueva era, con mucho menos tecnología, pero con conocimientos sobre magia. Nuestro prota siguió viviendo y ayudando a los humanos para que ellos pudieran sobrevivir, creando así los primeros asentamientos humanos de la nueva actualidad. Y cuando ya se llegaba el momento, él salía a pelear, destruyendo cualquier amenaza contra los humanos, aunque esto constantemente le hacía preguntarse si estaba haciendo que la humanidad dependiera solamente de él. Pero en ese entonces no podía abandonar su misión, la de salvar a los humanos. Por esto, cuando ellos lo rechazaron y lo exiliaron, no se enojó, sino que al contrario, estaba feliz, pues después de tanto tiempo por fin era libre, y gracias a esas palabras de rechazo ya no tenía que seguir con su misión, sino que ahora podía hacer lo que él quisiera. Así que de ahora en adelante, cuando la humanidad tenga un problema, él podría hacer lo que quiera y luchar libremente. Esta fue la razón por la cual decidió unirse a los demonios, pues desde que inició la batalla llegó a conocer al padre de Echidna. Mernes, asombrado con toda esta información, no entiende muy bien qué es lo que dice y le pregunta en realidad cuántos años tiene. Nuestro prota le dice que no lo sabe con seguridad, pues después de que habían pasado 1000 años dejó de contarlos. Justo allí se da cuenta que en realidad quería enseñarle a Mernes cómo hablar con los demás, pero en el fondo era él quien necesitaba desahogar tantas cosas que cargaba en su interior. Nuestro prota le dice a Mernes que le gusta mucho el grupo de ellos, ya que después de tantos años de vida y conocer personas, descubrió que hay un equilibrio justo en el grupo de la reina, algo que lo motivó mucho a querer conocerlos más. Y ahora que sabe cuál es su objetivo, él mismo les ayudaría a conseguir la piedra filosofal para que todos puedan vivir
vivir felices juntos. Mernes estaba impactado por tanta información, así que decide dejarlo hasta allí y se queda dormido, haciendo que nuestro prota piense en todo lo que le había acabado de confesar al general y reflexione sobre su vida pasada, que lo había llevado hasta este punto en el cual él nunca se llegó a imaginar. Al siguiente día, nuestro prota habla con la hija de Edward, donde ella le explica que su padre, después de enviar al grupo que estaba entrenando para que pelearan contra una archiquimera, un monstruo que es similar a un león con las alas de un dragón, aquellos novatos guerreros fueron derrotados y por esta razón fue que el general creyó que todo era su culpa, diciendo que lo correcto para él sería pagar con su propia vida. Gerrieta además explica que esa decisión la hizo pues su padre piensa que todos son iguales de fuertes como él y si no lograron derrotar a un monstruo como este es porque no se estaban esforzando lo suficiente, frase con la que nuestro prota no estaba de acuerdo, pues no todas las personas tenían las mismas capacidades que los demás, por lo cual no tendrán el mismo éxito. Así que nuestro prota le explica a Gerrieta que como el general obtuvo su poder de forma natural y prácticamente nació con él, se le hace muy difícil darse cuenta que los demás no son así y que no todos tienen su mismo poder. Además, nuestro prota también le explica que Edward parece que sea un gran peleador, pero esto no significa que sea un gran maestro, ya que para enseñar se necesitan ciertas habilidades específicas. Gerrieta le explica que después de la pelea que tuvieron, su padre se había dedicado a entrenar el doble pues se sentía débil y al mismo tiempo estaba forzando a sus alumnos al punto que algunos se llegaban a desmayar. Leo entiende la situación y le dice a Gerrieta que él se encargaría de la situación personalmente. Por otro lado, Mernes le cuenta a Shutina y a Lily lo que le dijo Leo en la conversación de la noche anterior, haciendo dudar a Shutina sobre las verdaderas intenciones de nuestro prota, pero Lily dice que confía en él y sabe que les ayudaría por una buena causa. Shutina dice que la verdad él les ha ayudado demasiado y no se ha puesto en duda ninguno de sus esfuerzos, así que mejor deciden confiar en él y vigilarían si llega a ser algo que fuera muy sospechoso. Más tarde, nuestro prota es llamado al salón de la reina. Allí, ella le informa que el general Edward presentó la renuncia y ahora es un simple luchador más del ejército, algo que estaba empeorando la situación para nuestro prota, mientras que la reina le dice que quería preguntarle si él tenía alguna idea, pero prefiere decirle que ella buscaría una solución por su parte, aunque nuestro prota le propone que le permita a él encargarse de la situación. Además, le promete que él lo resolvería, por lo que la reina termina aceptando y antes de que se marche le dice que una vez haya resuelto este problema tendrían que reunirse pues hay un tema que deberían discutir. Nuestro prota no siente que sea una buena espina, pero aún así acepta. Más tarde se reúnen en el túnel donde unos mineros encontraron una de las armaduras que usaba hace un tiempo. Allí nuestro prota le explica a Lily y a Gerrieta que tiene preparado un plan para usar esta armadura, pues cuando fue construida se usaba para luchar contra demonios de alto rango. Así que más tarde, mientras Edward daba un discurso de retirada del general, nuestro prota lo observa desde el cielo y con un hechizo que lo hace invisible. Justo ahí aparece la máquina gigantesca quien se para frente a ellos. El general se enoja por la intromisión y ordena a su grupo de soldados que inicien el contraataque. Los soldados con mucho miedo lo hacen, pero sus armas resbalan y se rompen al entrar en contacto con la máquina. Edward entonces ordena que ataquen de nuevo, pero en ese momento la máquina empieza a emitir un rayo verde hacia los soldados. Nuestro prota lo reconoce y lanza un escudo para protegerlos. Allí se da cuenta que después de tanto tiempo la máquina no tiene restricción de seguridad y que estaba atacando a su máximo poder. Los soldados entonces huyen aterrorizados y el general sonríe maliciosamente, lanzándose a pelear contra el robot, pero cuando se le acercaba, este saca una espada de luz que por poco lo alcanza. Nuestro prota entonces quita su hechizo de invisibilidad y le advierte a Edward que lo guiaría para que pueda vencer a la máquina, así que comienza a explicarle cuáles son los poderes y las diferentes habilidades que tenía esta cosa, también sus debilidades, pero el general le dice que no entiende lo que dice, pues nunca antes había visto algo así. Además que el conocimiento es común para un héroe, pero no para un luchador como él, así que después de estas palabras, nuestro prota le daba el permiso a Gerrieta, quien justamente llega y le pide a su padre que deje de luchar. El general se niega, pues es muy peligroso, pero la chica le explica que al lado derecho de la máquina se encuentra su punto débil. Edward decide creerlo y se lanza con su espada, impactando al robot, el cual se apaga del golpe. Gerrieta, feliz, va con su padre, quien le agradece, pues no lo hubiera logrado de no ser por su ayuda, pero el robot empieza a emitir una alarma y nuestro prota se daba cuenta de que estaba pidiendo refuerzos, para que así
así otros robots que estuvieran enterrados llegaran, por lo que decide que debería ir a detenerlos antes que salieran de la mina. Pero justo entonces escucha la voz de la reina, quien había llegado a la mina junto con sus 3 generales, a quienes les daba la orden de que protegieran a los mineros y ella se encargaría de los robots. Pues cuando nuestro prota, como el caballero Onyx, le contó sobre su plan, ella decidió que iría con los generales y estaría cerca por si se llegaba a necesitar ayuda, pues Edward era uno de sus generales más cercanos y le daría todo el apoyo que llegara a ser necesario, por lo que entonces con una llamarada de fuego que lanza desde sus manos hace que los robots se derritan un poco, pero aún siguen queriendo pelear, por lo que la reina sigue lanzándoles ataque tras ataque, desquitando sus emociones con bolas de poder que hacen temblar el suelo, mientras que Mernes le dice a sus compañeras que la dejen desahogarse, pues ella tenía muchas cosas que soltar y allí lo estaba haciendo. Nuestro prota por su parte le reclama a Edward por el hecho de no saber nada sobre el robot y láseres potentes, diciéndole que es algo básico para un guerrero de su nivel y no debería tener problema para acabar con él, pero Edward le dice que nunca había peleado con un robot así y por esto no lo conocía, pero Leo le dice que esas son meras excusas y que no debería estar esforzándose lo suficiente. Estas palabras asombran al general, pues son las mismas que él les dijo a sus tropas de soldados cuando perdieron ante aquel monstruo y con las que les reclamaba por ser tan débiles. Nuestro prota entonces sigue con su papel de regaño y Yerieta entra en la discusión diciéndole que no debería actuar así, pues su padre era un experimentado guerrero pero nunca había luchado contra una máquina de este tipo. Pero Leo le recalca que eso se debe a la falta de esfuerzo, pero todo lo que nuestro prota decía era una simple imitación de lo que había dicho antes Edward, mientras que Yerieta por su parte discute con él para de esta forma enseñarle a su padre cómo es que debería actuar un líder. Ella le dice a nuestro prota que no debería asumir que todos pueden hacer lo que él sí puede llegar a conseguir, que primero se debería enseñar desde lo básico y luego le irían subiendo el nivel para que esté listo el día de la batalla. Edward, gracias a esto, logra entender su error y va a donde se encuentra su ejército, pidiéndoles disculpas por su actitud y la forma en que los estaba forzando, ya que él debería ser mejor maestro para ellos y los soldados le dicen que no debería disculparse tanto. Además, ellos le recuerdan que se unieron al ejército porque él los inspiró, así que no debe darse por vencido y le piden que lo siga entrenando. Edward orgulloso acepta y les promete ser el mejor entrenador para que todos lleguen a ser unos grandes guerreros. Al siguiente día, Shutina visita a nuestro prota mientras él leía un libro. Ella le informa que ese día sería la reunión para que la reina lo ascienda de rango y llegue a tener el mismo liderato que ellos. Shutina también le comenta que Mernes les habló sobre las razones que tiene para entrar al ejército. Nuestro prota les dice que en la reunión les explicaría a todos sus verdaderas razones y el por qué les mintió, pero le asegura que no los traicionaría nunca. Shutina acepta sus palabras y le advierte que no revele su identidad hasta que no le dé una orden, pues si no lo hacen con cuidado la reina podría enfadarse demasiado y no perdonarle el engaño. Además, Shutina le hace una pregunta más personal y quiere saber si ellos serían capaces de conseguir la piedra filosofal. Nuestro prota le confiesa que con su ayuda sí podrían hacerlo y ella feliz se marcha diciéndole que le enviaría un mensaje cuando ya todo estuviera listo. Mientras tanto, nuestro prota leía el libro y se daba cuenta que aquellas ilustraciones del diablillo que cuenta la historia no eran nada parecido a la verdadera historia real, así que comienza a recordar lo que sucedió en ese tiempo. Fue cuando empezó la invasión de los demonios. Después de acabar con varios demonios, un diablillo llamado Brad empezó a hablarle, explicándole que no vinieron con la intención de acabar con los humanos, al menos no la raza de los diablillos, y llegaron al mundo humano fue gracias a unos experimentos del rey demonio, quien logró abrir un portal entre los dos mundos y muchos demonios movidos por diferentes razones, ya sea curiosidad de ver el mundo nuevo o cansados por lo que estaban viviendo en este mundo anterior, empezaron a emigrar, pues la situación en aquel mundo demoníaco era muy mala gracias a Belial, el gran rey demonio que todo lo resuelves con peleas y violencia, así que él intentó convencerlos de lo contrario pero no sirvió de mucho. Nuestro prota entonces le dice que el nombre de Belial es conocido también en los libros del mundo humano. El diablillo le dice que de pronto algún noble del mundo demoníaco debió visitar este mundo hace un tiempo, pero tiene mucho miedo que Leo acabe con su vida y sigue haciéndole la charla para que le perdone. Nuestro prota estaba interesado en hablar con él y decide no quitarle la vida, al menos no por el momento, empezando a caminar por los restos de la ciudad mientras le pregunta a aquel diablillo por qué Belial abrió el portal. Este le cuenta cómo fue que todo sucedió, pues ellos nunca pensaron que sería una invasión como tal, pero en el mundo
mundo demoníaco hay muchas guerras por los escasos recursos que se tienen y Belial creó un portal a una isla desierta en el mundo de los humanos, así que muchos, incluido él mismo, pensaron en mudarse hacia allí. Luego el rey empezó a crear muchos más portales, siendo el más grande aquí en Tokio, algo que no entendía y menos cuando llegaron los otros demonios, quienes iniciaron una guerra al poco de entrar. Él con los demás diablillos quisieron huir de la guerra, pero se dieron cuenta que el rey demonio había cerrado ya los portales, entendiendo que la intención del rey demonio era dejarlos morir en el mundo humano. Nuestro prota entonces le pregunta si había alguna posibilidad que aquel rey demonio y sus nobles intentaran colonizar nuevamente el mundo. Eidad estaba casi seguro que lo intentaría, pues los humanos eran muchos más débiles. Además, cree que en la invasión entraron espías quienes volvieron al reino y les llevaron mucha información al rey, animándolo a que use su ejército y que conquistara este mundo humano. También le dice que los demonios de alto nivel son los más fuertes y quienes iniciaron la guerra. Los de bajo nivel, como él, son menospreciados y los tratan como si no valieran absolutamente nada. Así que esta fue una de las razones para querer salir de aquel mundo demoníaco. Eidad se sentía impotente en este momento y decide que su hora ya había llegado, así que decide mejor tumbarse en el suelo y le dice que tarde o temprano alguien acabaría con su vida, así que lo mejor sería que lo hiciera él. Pero nuestro prota guarda su espada y le agradece por la información que le dio. Por esta razón no lo eliminaría y lo escoltaría hasta un lugar de contención. Eidad se asombra pensando en lo diferente que este hombre era de los demás humanos, pues desde el primer momento que se encontraron supo que él no era ni humano ni demonio, más bien era como un arma letal, pero era asombroso que se compadeciera de su vida. Mientras caminaban hacia aquel lugar, Eidad no resiste ir en silencio y por miedo a que acabe con él, decide preguntarle por el nombre a nuestro prota, algo que lo sorprende al héroe, pues era el primer demonio que le preguntaba esto. El diablillo le comenta que su padre le enseñó y además le dijo que todas las personas nacidas en este mundo tenían un nombre, así que mientras su nombre sea recordado por cualquier persona, su legado nunca moriría y habrían pruebas de que su valor fue totalmente increíble. Además, el diablillo estaba feliz porque logró hacer que el héroe se alegrara aunque sea un poco. Nuestro prota entonces se presenta como un arma biológica de autodesarrollo antidiabólico serie Demon Heart número 05 de H05 Leo, así que podría llamarlo Leo. ¿Qué? ¿Nada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Los dos siguen caminando y nuestro prota le cuenta a Eidad cómo fueron diseñados, su creación y su propósito, el cual es proteger a la humanidad y ser leales a ellos. Ese es su único propósito, luchar contra los demonios y ser el escudo de los humanos. Además, nuestro prota observa a Eidad y se acuerda de cómo llegó hasta él, pues recibió un informe de sus generales que un diablillo predicaba la coexistencia entre humanos y demonios, así que fue a buscarlo y cuando lo encontró, descubrió que los informes sí eran ciertos. Aquel diablillo era amistoso y consiguió mucha información útil, pues estos diablillos pueden hablar el lenguaje humano y son bastante inteligentes, aunque no entendía muchas cosas de las que decía, y Leo le pregunta a qué se refería cuando mencionó que la vida del héroe era muy triste. Eidad le dice que si la única razón que tenía para existir es la de proteger a la humanidad, ¿qué haría cuando se acabe la guerra? Nuestro prota le explica que no tienen más misiones. Si la guerra se acaba, deberían esperar hasta que una nueva amenaza aparezca o se haya una nueva guerra para volver a sus misiones. Así que Eidad le dice que esa es la vida que él considera una miseria, pues arriesgaba su vida para poder conseguir la paz del mundo y una vez que lo logra, no tiene nada más que hacer ni ningún lugar al cual pertenecer. El diablillo le dice que desde su creación le dieron una misión, una razón para vivir, pero cuando esta razón ya no esté, él debería seguir viviendo sin ningún propósito, algo que le parece muy cruel y horrible. Nuestro prota se asombra de que aquel diablillo se preocupe por él, pero Eidad le dice que no se siente mal específicamente por él, pues cuando el mundo consiga la paz empezaría a preguntar si lo necesitarían más, una duda que lentamente empezaría a carcomerle el corazón. Esto sumado a que ellos no mueren sería casi como una maldición. Leo entonces comprende lo que aquel diablillo quería decir, pues probablemente viva para siempre entre guerras y más guerras sin un propósito ni una vida humana. Pero para calmar a Eidad le dice que lo más probable es que pierda la vida en alguna guerra, pues en realidad es de los más débiles de todos los héroes, así que no sufriría eternamente. Eidad le dice sarcásticamente que rezaría para que muera antes de que se vuelva invencible, pero nuestro prota solo le agradece por sus intenciones.
Después de caminar un tiempo, llegan hasta el escuadrón de contención. Ebrard le dice que lograría encontrar una manera de hacer que los humanos y los demonios coexistan entre ellos, y una vez lo haya conseguido, él debería de hacerle una estatua y recordarles al mundo su intención. Nuestro prota le dice que probablemente los humanos deban aprender a coexistir y le desea suerte aquí el diablillo. Luego se marcha, pero Ebrard le grita que no trabaje hasta la muerte, que si le duele demasiado debería irse a otra parte. Si todo se pone muy difícil, entonces debería hacer lo que quisiera. También le dice que si la humanidad algún día llega a dejar de necesitarlo, esta sería su oportunidad perfecta para ser libre y disfrutar de la vida. Antes de ser llevado por los soldados, Ebrard le grita que siempre se acordaría de su nombre y le pide que nunca se olvide de él. Nuestro prota promete hacerlo y guarda estas palabras en su memoria, pues si llega a ser el caso de que su vida cambie, cumpliría aquella promesa. Esas palabras fueron en el año 2060 en Tokio, y ahora, de vuelta en la actualidad, nuestro prota sabe que ya ha llegado aquel momento, el momento de usar su vida como él quiera. La reina, por su parte, escribe el decreto en el cual se sube de rango al caballero Onyx, pues a pesar de ser un recién llegado, ha demostrado mucha entrega por la causa y con su ayuda sabe que no sería en vano la búsqueda de aquella piedra filosofal, así que no piensa perder la oportunidad de conseguir un quinto general para su ejército. Más tarde, nuestro prota usa su disfraz de Onyx para presentarse ante la reina, y justo cuando estaba por iniciar la reunión llega una chica avisando que el portal del Gran Espíritu se estaba cerrando, así que juntos van hasta aquel lugar y con su magia logran dejarlo estable, pero no duraría más de una semana, y la reina les explica que si aquel portal llega a cerrarse no tendrían forma de volver al mundo demoníaco ni tampoco que volvieran sus tropas. Además, para que otro portal pueda ser abierto llegarían a pasar siglos o incluso hasta milenios. Shutina comenta que tienen dos opciones. La primera es irse al mundo demoníaco, lo que significaría una retirada, pues en este momento su ejército es en gran parte de humanos, y si lo hacen pues se acabaría toda la fuerza demoníaca, incluyendo la separación de ellos como generales. La segunda opción es reunir todo el ejército inmediatamente y atacar al reino humano con la intención de conseguir aquella piedra filosofal, pero la reina niega esta opción inmediatamente, pues su ejército es mucho más débil que antes. Además, que si atacan aún se enfrentarían contra el mayor aliado de los humanos, el gran héroe Leo. La única forma sería si pudieran deshacerse de él. Echidna le pregunta a Onyx si alguna vez había luchado contra el héroe Leo, a lo que este responde que no y que solo ha escuchado las historias, pero la reina le dice a ellos que conoce la fuerza de aquel héroe y si atacan ahora serían derrotados inmediatamente, pero igualmente a ella no le importaría morir, pues sabía que esto podía pasar al dejar el reino demoníaco, pero no permitirá que su ejército sufra por culpa de ella, por lo que toma la decisión que se disolvería el ejército y ella junto con Shutina volverían al reino demoníaco, sabiendo que con esta decisión y volver sin la piedra filosofal crearía una guerra por el poder en el reino. Lily intenta decirle sobre Leo, pero Shutina la detiene antes que diga cualquier cosa, mientras que la reina se levanta de su puesto y les agradece a todos por ayudarla en sus momentos tan difíciles, aunque se reprende en su mente por mostrarse tan débil ante sus generales. Nuestro prota la interrumpe y le dice que ella quería mejorar la vida de su gente. La reina dice que usaría aquella piedra para generar un sol y vegetación en su mundo. También tendrían aire fresco y un agua limpia. Por eso desde niña fue que estudió y se entrenó con este plan, todo con la intención de salvar aquel reino, pero ahora ya no podría conseguirlo pues habían sido derrotados. Nuestro prota entonces decide quitarse su casco y le dice que la piedra en sí no concede deseos, pues es un motor avanzado de la era mecánica que tiene un micro agujero negro y así es como produce la energía ilimitada, pero sabe que existe un manual detallado sobre cómo funciona en algún lugar, aunque debido a su antigüedad no se ha encontrado hasta el momento. La reina le dice que esa sería una razón más para intentar conseguir la paz, pero sabe que no es posible y que si roban la piedra se acabaría cualquier trato que pudieran conseguir. Nuestro prota entonces camina hasta estar detrás de la reina, donde le revela que existen dos piedras filosofales en el mundo, así que si consiguen la segunda, ella podría cumplir con su objetivo. La reina se emociona hasta las lágrimas, pues con una segunda piedra podría salvar su mundo, así que se gira, pero cuando ve al caballero queda en shock, pues estaba viendo al héroe que la derrotó a ella junto con todo su ejército. Nuestro prota entonces hace desaparecer su disfraz de caballero y le dice que la situación era muy delicada para seguir escondiéndole su identidad. Además, se disculpa por ocultársela, pero era la única forma
forma de poder unirse a su ejército. Leo además le dice a la reina que la principal razón por la cual decidió unirse fue para comprobar si ella era digna de la piedra filosofal, algo que descubrió aquella otra noche en la cena que tuvieron. Echidna se acuerda de esta noche y se avergüenza, pues allí ella le confesó todo, le contó sus mayores secretos a Onyx y aún no puede llegar a creerse que sea el mismo. Nuestro prota le confiesa que confía en ella para liderar a los demonios y si darle la piedra filosofal significa que no seguiría la guerra entre humanos y demonios, él la llevaría a conseguirla. La reina se enoja demasiado por ser engañada y todo a su alrededor se vuelve rojo de la furia y luego termina explotando con un disparo mágico hacia nuestro prota. Después de aquel ataque, la reina logra calmarse un poco, aunque está muy enojada todavía por aquel engaño. Leo le dice que era la única forma de poder ser aceptado y la reina le grita que nunca lo habría aceptado en su ejército de saberlo. También ella misma se reprende por ser tan ingenua y dejarse engañar de este modo, pero sus generales le dicen que Leo ha ayudado mucho al ejército y a todos ellos, haciendo que mejoren mucho en sus habilidades personales y en sus trabajos, así que todos logran convencerla para que le perdone aquel engaño y ella decide preguntarle si es verdad lo de la segunda piedra. Nuestro prota confiesa que sí es verdad y se encuentra en una montaña no tan lejos de donde están, aunque estaba protegida por un guardián muy poderoso, pero no cree que eso sea de gran problema ahora. La reina termina aceptando y todos juntos deciden ir hacia esas montañas. Unos días más tarde, nuestro prota junto con la reina y los demás generales se dirigen hacia conseguir la piedra filosofal, aunque la reina todavía seguía bastante molesta por tener al héroe con ellos y le pregunta por qué no los teletransportó hasta este lugar. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Pero nuestro prota le confiesa que lo hizo para tener más tiempo y poder hablar con ella, pues la segunda piedra filosofal ha sido algo que lleva mucho tiempo investigando y ahora que se la dará a ella quiere que hablen sobre su proyecto, que como ya le había dicho desde antes pueden conseguir la piedra, pero aún así necesitarían el manual para saber cómo usarla, algo que solo se podrá lograr si hace la paz con la humanidad. Así podrían colaborar juntos para conseguir el manual y poder hacer que la piedra funcione. La reina le confiesa que no quería que la paz entre humanos y demonios fuera posible, pero cuando habló con Onyx en la cena entendió que sí era una posibilidad, aunque le parecía solo una historia fantasiosa que había en un libro. Leo le dice que eso en realidad no fue solo un cuento, que en realidad sí sucedió lo que decía en aquel libro, pero el camino no será nada fácil para conseguir la paz y la reina le dice que no importa cuán difícil sea, ella soportaría lo que sea necesario para conseguir aquella paz, algo que nuestro prota acepta aunque un poco triste, pero también le dice que espera ella pueda vencer a cualquier enemigo, aunque no sea él. La reina en broma le lanza una cantidad de nieve encima y nuestro prota le devuelve el hechizo, haciendo que comiencen a jugar con la nieve y mejorando un poco la relación entre ellos, tranquilizando también a los generales. Más tarde, la reina le pregunta si antes de ser un guerrero era un erudito, porque sabe mucho de la edad mecánica y esto sucedió hace 3000 años en la invasión de Belial. Nuestro prota le confiesa que en realidad él nació en aquella época y es el quinto de la serie Demon Heart, además que sus habilidades son hiperreactivas, copiando todas las habilidades de sus oponentes y luego las mejora hasta el infinito, así que en su caso es el resultado de 3000 años de experiencia en combate. También le confiesa que ellos no mueren de vejez y él es el único de los héroes que aún siguen con vida. La reina le dice que si hubiera tenido aquella información no habría iniciado nunca la invasión por esta piedra, pero Leo le dice que así lo quiso el destino y esto los llevó a estar en este mundo. Además, en su identidad estaba proteger a la humanidad y conseguir la paz, pero cuando llegó la paz, él deseaba que hubieran más guerras, lo cual lo llegó a hacer pensar si estaría frenando a la humanidad, pues esta no sería capaz de sobrevivir sin él para protegerlos y él se obligaba a servir a los humanos, pero cuando los humanos se fortalezcan y puedan derrotar a los demonios sin su ayuda, probablemente él se iría muy lejos para luego causar la destrucción del mundo y así poder volver a salvarlo, convirtiéndose entonces en una máquina que salva a los humanos una y otra vez, prácticamente, y antes de que esto suceda, él sabe qué es lo que debe hacer, pero antes que pueda decirlo, Lily los interrumpe por la hermosa vista. Los generales comentan que es un lugar muy hermoso y no se ve ningún guardián cerca. Nuestro prota entonces se aleja un poco y les dice que en realidad no existe ningún guardián, sino que él
tiene la piedra filosofal. Su corazón es un generador infinito, así que deberían matarlo y arrancarle el corazón para conseguir la piedra. Además, les dice que se retira del ejército demoníaco y reafirma su deseo de exterminar a los humanos, por lo que si ellos deciden huir, él mismo bajaría de la montaña y acabaría con cada humano en el mundo. Incluso eliminará los textos que explican cómo usar la piedra filosofal. Shutina intenta acercársele, pero nuestro prota le lanza un ataque y la detiene. Luego, dirigiéndose hacia la reina, le recuerda que ella prometió hacer lo necesario para conseguir la piedra, que soportaría sangre, sudor y lágrimas, todo por conseguir esta piedra filosofal y la paz en el mundo. Así que es el momento que lo demuestren y que lo detengan, pues es su turno de salvar el mundo. En ese momento, la reina tiene un recuerdo de cuando era niña y un maestro suyo le contaba la historia de cómo el héroe derrotó al rey Belial junto con su gran hechicero, pidiéndole que por favor, si algún día ella se convertía en la reina, no peleara contra el héroe, ya que esto significaría su completa destrucción. Así que ahora ellos tratan de hablar con él, pero nuestro prota se lanza atacando a la reina, chocando a sus espadas y al final con un golpe muy fuerte la lanza contra el suelo, diciéndole que su única misión es mantener el mundo seguro, y dicho esto golpea el suelo lanzando una corriente en el piso que la reina logra esquivar por muy poco. Leo les dice que si la humanidad ya no lo necesita, él haría lo que sea para que lo necesiten, incluso si eso significa que tendría que destruirlo todo primero, demostrando el nivel de maldad que asombra a todos los que estaban allí, ya que ellos no entienden por qué Leo cambió tan drásticamente y ahora quiere destruirlo todo. Edward interviene en la lucha cuando Leo iba a darle un golpe a la reina. El general le pide a nuestro prota que se detenga, pues esta forma en la que actúa no es el mismo en realidad, pero Leo los llama a todos unos simples inútiles y lanza un ataque contra Edward. Shutina interviene y crea una jaula de obsidiana encerrando al héroe en ella, aunque no sirve de nada, pues él destruye la jaula y patea al general muy lejos. Además, nuestro prota se burla de la hechicera por usar magia tan débil y le grita que si quiere su corazón tendrían que matarlo. Shutina dice que prometió no traicionarlos y aunque pareciera que nunca fueron amigos, estas palabras ahora parecen que no tienen valor. Nuestro prota le repite que si no logran vencerlos, él terminaría acabando con ellos, así que entonces crea varias flechas mágicas y se las lanza, pero Edward se pone al frente de la hechicera y recibe todas las flechas, las cuales explotan y le dañan bastantes escamas en su cuerpo. Shutina se daba cuenta en ese momento que en realidad quería matarlos y la reina vuelve a pelear contra él, mientras que nuestro prota lanza espadazos y le grita que estaba harto de todo, pues siempre debe ser el guardián inmortal que nunca puede morir, incluso cuando ellos digan que no lo necesitan, él tenía que seguir. Entonces, ¿a quién es que debería odiar? ¿A los humanos que lo crearon o a los demonios que forzaron su creación? Todo esto llegó a aburrirlo y entonces crea cientos de flechas gigantes en el cielo, diciéndoles que acabaría con todo, tanto con el mundo humano como también el demoníaco, y así ya no tendría que servirle a nadie, logrando entonces poder vivir en paz. Las flechas caen y una explosión gigantesca en toda la montaña se crea, pero todos logran protegerse gracias con su magia y la reina no sabe qué hacer, pues no tiene ni idea de cómo vencerlo, ya que su núcleo de magia aún no se recupera desde la última batalla y ahora necesitaba ser todavía más fuerte. Lily interviene diciéndole a Leo que cuando se conocieron, él le dio muchos consejos y la escuchó cuando tenía todos estos problemas, así que ella le dice que puede contarle sus problemas y haría lo posible para ayudarlo, pero nuestro prota le dice que su mayor problema es que los héroes son muy débiles y crea dos rayos en sus manos, los cuales en menos de un segundo atraviesan por completo el cuerpo de Lily, quien cae al suelo sin fuerzas, y la reina le dice que ya no era un héroe, pues alguien con un honor tan alto nunca atacaría a su oponente que estaba desarmado, por lo que enojada lo ataca con su espada, mientras que Shutina crea una lanza de rayos que impactan a Leo, pero este simplemente lo recibe y les dice que por fin se pusieron serias, pidiéndoles entonces que ataquen con todo su poder si es que quieren salvar su mundo. Edward, aún herido por el ataque mágico, se levanta y le dice que gracias a sus enseñanzas aprendió a conocer las debilidades de los demás, aunque nunca llegó a conocer a alguien como él, un verdadero aliado y alguien al que consideraba un gran amigo. Además, Edward desata su sangre de dragón, con lo que le surge una nueva armadura y unas alas gigantescas. El general
general se lanza a atacarlo con su espada y su aliento de fuego, pero nuestro prota esquiva los ataques y detiene uno de estos ataques con su mano sin esfuerzo alguno. Luego congela la espada y crea una llamarada de fuego acabando con sus escamas de dragón y de una sola patada noquea al dragón contra un muro. La reina y Shutina siguen atacando al héroe con diferentes hechizos, pero ninguno de ellos logra hacerle ni el más mínimo daño. En este momento la reina entiende que la habilidad especial de nuestro prota le ayuda también en la defensa y hace que mejore infinitamente todas sus defensas. Justo en este momento Mernes aparece y le hace un corte en el cuello, aunque solo le hizo un pequeño corte, pero el asesino se sorprende pues este era un ataque mortal, mientras que la reina le dice que lo hizo bastante bien y entonces se lanzan nuevamente en la lucha. Mernes trata de interrogar al héroe y le pregunta si lo que quiere es morir o que lo maten, pero Leo le responde que las dos opciones, quiere que alguien acabe con su vida o de lo contrario él terminaría acabando con el mundo. Así que mientras luchan a gran velocidad en el aire, Mernes le reclama que entonces no debió unirse al ejército demoníaco, pues solo les dio esperanzas de ganar, y aunque sabe que a él no le interesa morir o acabar con la humanidad, sí le interesa clavar una daga en la espada, aunque la daga se congela con el general y cae al piso. Lily, transformada en su forma superior, se lanza atacándolo mientras le dice que lo quiere mucho y por esto lo detendría, pero Leo solo usa un rayo gigante y acaba entonces con la niña. La reina tiene una sola opción pero necesitaba tiempo y le pide a Shutina que le ayude deteniendo a Leo 42 segundos. La hechicera le promete que intentaría lo mejor que pueda para ayudarla, mientras que la reina sabe que esta era su única oportunidad de acabar con Leo, pues hace muchos años su padre, cuando le entregaba el trono, le dijo que debería enseñarle un hechizo que se había transmitido en todas las generaciones, pues Astaroth, un hechicero, creó un hechizo que podía servir en una batalla contra el héroe, diseñado solo para acabar específicamente con él, aunque era muy difícil de usar y no se conoce de ningún rey demonio que lo haya usado anteriormente. Por esto la reina empieza a recitar aquel hechizo y Shutina empieza a atacar a nuestro prota, reclamándole por lo que había hecho y diciéndole que en realidad es un gran mentiroso, pues no había acabado con ninguno de ellos y solo los dejaba fuera de la batalla. Incluso llegó a dudar cuando Lily le dijo aquellas palabras, por lo que sabe que su única intención es que acaben con él cuando ya estaba acuerdo y evitar que llegara a ser un arma muy peligrosa en un futuro, sabiendo que si logran eliminarlo con la piedra filosofal también se lograría la paz entre humanos y demonios. Nuestro prota sigue caminando sin decirle ni una sola palabra y se detiene frente a la hechicera, dándole un fuerte golpe en su abdomen y lanzándola muy lejos, preparando entonces un ataque mágico y diciéndole que morirá. Pero en este momento la reina se levanta en medio de una barrera de luz mágica. En el recuerdo de la reina, su padre le decía que el hechizo consumiría su maná, pero lograría eliminar todas las habilidades del héroe, así que ella invoca aquel hechizo anti-Leo y una ráfaga de luz se dirige hacia nuestro prota. La reina cree que lo esquivaría, pero Leo solo sonríe y le dice gracias antes de ser impactado por aquel hechizo. Arigatona. En los recuerdos de nuestro prota vemos que desde su creación la única orden era salvar a la humanidad del mal, lo que cumplió luego de la invasión demoníaca, pero cuando se consiguió esta anhelada paz, él no tenía nada más que hacer y empezó a intervenir en conflictos regionales, guerras entre naciones, peleas entre humanos y demonios que no podían convivir. Así se la pasó durante tantos años viajando de un lugar al otro buscando un motivo por el cual luchar, convirtiéndose así en lo que había planeado, un arma invencible e inmortal, aunque siempre había una parte de él que deseaba que hubiera algún problema, alguna guerra en la que pudiera salvarlos, llegando a dañar su conciencia, pues empezó a idear un plan para causar una gran amenaza a la humanidad. Recreó con su magia el centro donde fueron creados y le dio la misión que eliminaran a la humanidad. Así él podía derrotarlos a ellos y volvería a ser el gran héroe Leo. Días después de esto llegó la noticia de la invasión de los demonios. Fue en este momento que Leo se dio cuenta que ya estaba muy mal, que había dejado de ser un héroe y empezaba a crear armas para poner en peligro a la humanidad, jugando con ellos para obtener una satisfacción y no sentirse inservible. Sabía que debía ser eliminado por todo lo que había llegado a pensar y que no podía seguir siendo llamado el héroe, por lo cual tenía que entregarle su motor akáshico a cualquier persona. Tenía que ser alguien lo suficientemente fuerte para hacerle frente. En este momento fue cuando escuchó a la reina regañando a sus demonios por causar destrucción innecesaria en el reino, ya que lo que ella quería era conseguir la paz. Esto le causó
mucha curiosidad a Leo y usando varios demonios los logró interrogar, consiguiendo así información de la reina donde todos decían lo mismo, que la reina era una persona amable y sus intenciones eran buenas, que ella solo quería salvar a su pueblo y conseguir la paz mundial. Así que la espió durante varios días y empezó su plan para ganarles a todos y empezar su legado para dejar de ser llamado el gran héroe Leo, analizando exactamente cómo funcionaba el ejército demoníaco y descubriendo si eran de confianza para dejarles todo su legado, si la reina merecía completamente su corazón y así podían eliminar al verdadero rey demonio, el cual era el héroe Leon Demon Heart. El hechizo atrapa a nuestro prota y la reina siente el poder de Leo, más de 3000 años de poder atados a ella y no tiene mucho tiempo, aunque nuestro prota estaba inmóvil y no puede usar ninguna de sus habilidades, solo se sentía bastante pesado y veía todo como pasaba en cámara lenta. La reina llegaba frente a él, aunque ella demostraba dolor en sus ojos, pero esta la miraba de manera victoriosa, porque ella confía en que lo lograría y tendría éxito. La reina entiende que Leo fue el que derrotó a todos los demás reyes demoníacos, el mismo que no tiene amigos, ni un lugar para morir, sino que solo tiene un destino solitario y con sufrimiento hasta la inmortalidad. Leo en su mente espera que la reina acabe con él de una vez por todas y así poder ser libre, pues como héroe fracasó al no confiar nunca en nadie, todo siempre lo hizo solo y sabe que la reina lo haría bien, pues ella confía en sus generales, por lo que entonces se convertiría en una gran heroína, aunque él en el fondo solo quería ser aceptado sin necesidad de ser el héroe, ser parte de algo y tener con quien compartir cómo se sentía. Nuestro prota entonces en su mente se despide de todos ellos y les agradece por ser tan buenas personas, lamentando no haber tenido más tiempo para estar juntos y cierra sus ojos, esperando de esta manera que llegue su muerte. La reina entonces le dice que si lo que desea es morir como héroe, pues lo haría, así que le deja lo siguiente a sus 4 generales. Ellos se lanzan atacándolo uno por uno con sus mejores habilidades, disculpándose por tener que hacerle eso, y nuestro prota recibe los golpes. Antes de caer acepta su derrota y les deja el resto a ellos, cayendo entonces en el suelo. Después de todo esto quedan en silencio y nadie cree lo que sucedió. La reina conmovida por la decisión de Leo y pensaba en la vida tan solitaria que había vivido para llevarlo a tomar esta decisión, algo que ninguna otra persona soportaría, pues ella sintió el peso de su poder caer al piso y grita tan fuerte que se escucha a varios kilómetros de distancia. Nuestro prota en el piso dice que por fin perdió y acepta su destino. Los generales se acercan a él y la reina le pregunta si disfrutó fingir ser el villano, a lo que nuestro prota responde que siempre quiso ser algo más que el héroe y disfrutó haber luchado contra ella, mientras que la reina le reclama que él siempre quiso ser derrotado y por eso se dejó impactar de aquel hechizo. Nuestro prota acepta que lo hizo, pues los vio sufrir y de otro modo hubiera acabado con la vida de todos, así que le muestra la piedra filosofal en su interior y le dice que bloqueó una función de emergencia y solo tienen 300 segundos antes que sea demasiado tarde, pero esto significaría su muerte final. Lily se niega a que dejen morir a Leo, pero Edward la detiene, mientras que Shutina le pregunta si se arrepiente de algo, a lo que Leo responde que no tiene remordimientos, pues dejaría su corazón en buenas manos, aunque les pide perdón por todas las molestias que les ocasionó. La reina se inclina y le da una cachetada, diciéndole que ha cambiado de decisión y al saber que es el único que ha vivido más de 3000 años, lo nombrará miembro oficial de su ejército, siendo el mediador entre humanos y demonios. Pero nuestro prota le pide que se deje de tonterías y que actúen rápido, pues se les acabaría el tiempo. Pero ninguno de los generales intervendría, pues estaban de acuerdo con la decisión de su reina. Ni Edward ni Lily le quitarían la piedra, así que nuestro prota le dice a Mernes que solo quedaban 140 segundos, pero el chico le responde que si aprendió algo es analizar a su oponente y todo en él, desde su actitud, sus palabras, sus ojos, todo le pide a gritos seguir viviendo. Así que no le quitaría la piedra y es mejor que no tome decisiones de las que se arrepienta. Shutina le pregunta la razón por la cual quiere morir. Nuestro prota, al verse con tan poco tiempo, les revela que él desarrolló una personalidad tan fuerte que rompió una de sus indicaciones con las cuales fue creado y ahora es capaz de poner en riesgo a la humanidad. Por esta razón no quiere seguir viviendo, ya que si lo hace la humanidad correría peligro por su propio ego. Así que Shutina le ordena que utilice ese ego suyo y elimine su primera orden, la
de proteger a la humanidad ahora mismo. Nuestro prota lo acepta y entra en su mente, donde estaba en un espacio negro, y escucha la orden que ha obedecido durante más de 3000 años. No sabe qué hacer ni cómo eliminarla, y al sentirse tan abrumado por escucharla, le pide que se calle, que no siga, y en este momento se genera un gran silencio, dejando su mente en paz, sin restricciones ni órdenes, dándose cuenta que por fin se liberó de la orden con la que había nacido. La reina le dice que si aún quiere morir, ella lo haría en ese mismo momento, aunque debería aprovechar la oportunidad que lo exiliaron, para así poder vivir su vida junto a ella. Nuestro prota recuerda las palabras del diablillo cuando le dijo que disfrutara la vida y encontrara un motivo por el cual vivir cuando aún quisiera morir. Cuando sintiera que el mundo se le volvía difícil, debería buscar el motivo. Estos recuerdos, junto con la nueva oportunidad, hacen que nuestro prota se le salgan las lágrimas y acepta la propuesta de la reina, volviéndose su aliado y dejando atrás su camino como el héroe. Problema resuelto. De este modo pasan los días, donde nuestro prota vive con tranquilidad en el reino y ayudando en todo lo posible mientras sigue allí. Después de una cena con vino, la reina habla con nuestro prota y le pregunta si se arrepentía de algo, pues esa era su única oportunidad de morir y así liberarse de todas sus cargas. Pero nuestro prota le dice que no lo hace, pues quería ayudarla a ella. Desde aquella cena que tuvieron, él encontró un motivo para seguir viviendo, y este era estar junto a ella, ayudándola a conseguir aquella paz, pues ella no era una villana como se cree, sino una reina muy bondadosa que amaba a su pueblo. Esa misma amabilidad fue la que le salvó su vida y le pide que le deje ayudarle. La reina pregunta si puede llegar a confiar en él. Nuestro prota le dice que en 3000 años nunca ha hecho llorar a una mujer y él nunca rompe sus promesas. Nunca ha hecho llorar a una mujer. No es cierto, qué mentiroso. Entonces la reina acepta y hacen el trato para que Leo haga parte oficialmente del ejército, aunque son interrumpidos por Jerieta, quien se disculpa por interrumpir un momento tan romántico, lo cual avergüenza a nuestra prota, y en este momento justo llegan muchos del ejército pidiendo cosas diferentes, por lo que el trabajo aún no se detiene y todos deben seguir con sus funciones, a lo que nuestra prota le dice que se relajen y él junto con los demás generales se encargarían de lo que hiciera falta. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Quienes le entregan una carta de los dos, quienes le entregan unas cartas y luego estos simplemente lo tiraron como si fuera, impactando al robot, quien se apaga en el impactando al robot, quien se apaga con todo el. Pero Leo le dice que eso se debe a la falta de esfuerzo. Pero Leo le recalca que eso se debe a la falsa de esfuerzo. Intentaran colonizar